Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un placer saludarlos a través de este medio que de una u otra forma nos mantiene unidos y podemos seguir en contacto con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En consideración de los temas que hemos visto anteriormente, que fueron primero lo que es la animación, posteriormente en el tema número 2 estuvimos trabajando con el juego y la recreación, en donde pudimos trabajar con diferentes aspectos, técnicas, en cuanto al juego, animación, digamos la modulación de la voz, la respiración, y a continuación vamos a trabajar con la primera parte del tema número 3 que corresponde a las competencias comunicativas. Ya igualmente el material lo tienen dispuesto en la plataforma en el cual podrán tener mayor apoyo. Y a través de este medio simplemente darles lo que son las principales instrucciones y de una u otra forma trabajar con las explicaciones de conceptos básicos. Cuando hablamos nosotros de competencias, recordemos que según Sergio Tobón, un profesor pedagogo colombiano, quien trabaja lo que es la formación por competencias a nivel educativo, siempre manifiesta que todas las personas somos competentes para hacer cualquier actividad, bien sea una actividad motriz, una actividad de agilidad mental, o cualquier persona que presente alguna condición o discapacidad también presenta una competencia, pero de acuerdo a sus cualidades y de acuerdo a sus actitudes. Recuerden que cada individuo tiene aptitudes y actitudes totalmente diferentes, pero esto no nos hace ni más ni menos competentes que otras personas. Es por ello que podemos comenzar definiendo la competencia como este conjunto de características subyacentes en que el individuo que está causalmente relacionado a un estándar de efectividad o un performance, es decir, una presentación superior en un trabajo o una situación. También es una parte profunda de la personalidad que puede predecir un comportamiento en una amplia gama de situaciones y retos laborales. Así lo define Ales en el año 2005. Y cuando hablamos de comunicación, ya va a ser un proceso mediante el cual la relación humana va a tener la capacidad de poder expresar y compartir una visión totalmente diferente de una realidad o de un contexto con la intención de poder influir en los pensamientos, actitudes y comportamiento de todas las personas que nos rodean en un momento determinado. Así podemos iniciar lo que es esta primera parte de competencias comunicativas, conociendo lo que tiene que ver con el término de competencia y con el término de comunicación. Asimismo, podemos definir también la oratoria. Recuerden que ya lo hemos trabajado en diferentes momentos de la clase, que es el arte de poder expresarnos. Como lo diría también Fernando Savater, un filósofo español, quien lo manifiesta en su libro El valor de educar, que el mundo es de aquellos que hablan con arte. Es por ello que la oratoria no es más que una forma de comunicación interpersonal. Digo inter porque va a ser entre dos o más personas, a través de la cual un orador o una persona que va a tener en ese momento el rol de orador se sirve de una serie de actitudes y aptitudes, así como de técnicas verbales y no verbales, para influir sobre un determinado grupo de personas, que este sería el público en general, con la intención de que piensen, se sientan y actúen de una manera previamente establecida. Es por ello que también Cala, en su libro El poder de escuchar, también define la oratoria como el arte de hablar en público con claridad, con elocuencia y con la capacidad de conmover y de poder persuadir. Asimismo, podemos trabajar otro concepto básico que sería la elocuencia, que sería este talento para hablar, escribir, deleitar o persuadir. Cuando me refiero a la elocuencia como tal, va a ser una capacidad o simplemente se puede considerar como un arte en medio del cual el orador o la persona que tiene el rol de poder hablar frente a una persona o un grupo de personas va a tener la inteligente tarea en poder enamorar, en poder conquistar con su vocabulario, como dijimos anteriormente, bien sea verbal o no verbal,
y que le permita transmitir un conjunto de ideas para poder llevar a cabo una comunicación afectiva y una comunicación totalmente efectiva. Eso es lo que quiere decir la elocuencia, en poder deleitar, el poder enamorar. Por ejemplo, cuando hablamos de un comercial o cuando estás hablando con una persona que desea venderte un producto como tal, él busca la manera siempre de persuadir, es decir, de enamorar, de poder conquistarte y de poder convencerte de que este producto es totalmente necesario. Es una de las técnicas que usan las empresas masivas, las empresas más grandes en cuanto al consumismo, en donde obligan al consumidor o donde obligan a un público en general a poder comprar un producto así tú no lo necesites en un momento determinado. Eso es lo que queremos decir con la persuasión. Por otra parte, podemos hablar un poco también del estilo. Cada quien tiene un estilo para hablar. Un estilo va a definir a una persona en cuanto a los movimientos, en cuanto a los gestos, en cuanto a la expresión verbal, la expresión corporal, la expresión facial. Y este estilo representa una manera propia que cada orador, que cada individuo va a tener como recurso para expresar su pensamiento, bien sea por medio de los gestos, por medio de la escritura o por medio de la palabra. Recuerden que cada individuo, disculpen, es totalmente distinto el uno del otro. Y es por ello que cada quien va a tener la manera de poder expresar un conjunto de ideas o de pensamientos de una manera determinada, indiferentemente las competencias que este individuo pueda manifestar. Por ejemplo, un individuo o un ser humano que presente una condición de Asperger, de autismo o síndrome de Down, también va a tener un estilo propio para poder llevar a cabo la comunicación de sus ideas. Un individuo que sea sordo, que sea mudo, que presente esta condición, también va a tener la capacidad o la facilidad de expresar las ideas de acuerdo a su competencia. Es por ello que es una manera propia de cada ser. Pero el estilo dentro de la oratoria va a ser también fundamental y va a ser también a representar una rúbrica en cada orador, en cada animador o en cada educador. El estilo tiene dos cualidades muy pero muy claras. La número 1 representa la claridad y la número 2 representa la concisión. Cuando hablo de claridad, me refiero a un estilo claro, poder hablar claro. Cuando el pensamiento de quien emite el mensaje pueda llegar sin ningún tipo de esfuerzo a la mente del receptor. Obviamente que para ello hay que tener un conjunto de habilidades, hay que tener facilidad de la palabra, hay que tener también facilidad de expresión corporal, de expresión facial, que muchas veces nuestros pensamientos, nuestro verbo vaya en sincronización con lo que representan también nuestros gestos, es decir, que puede llegar con mucha facilidad a la persona con la cual nosotros queramos emitir un mensaje determinado. Y cuando me refiero a la concisión, es simplemente utilizar las palabras necesarias, las palabras justas, las palabras significativas y sin tener mucho verbo, simplemente ir al grano, ir al objeto. Y es lo que muchas veces les digo a ustedes cuando me entregan alguna actividad. Sean objetivos, es decir, sin dar muchas vueltas, que muchas veces hablamos y no llegamos al objetivo que se requiere en un momento. Es decir, que cuando tengamos la necesidad de comunicar, hay que tomar en cuenta los dos fundamentos o las dos cualidades básicas del estilo, que es la claridad y la concisión. Asimismo, cuando hablamos del estilo, debemos de evitar una serie de elementos que muchas veces hasta los grandes comunicadores las cometemos, porque primero somos seres humanos y segundo, porque una persona que
presenta elementos no deseados en una comunicación es porque tiene poca experiencia, poca preparación o en fin, una poca formación académica y profesional dentro del ámbito de la oratoria. Es por ello que cuando vamos a trabajar con alguna comunicación debemos de evitar el titubeo. El titubeo es como una pronunciación de un conjunto de palabras totalmente innecesarias. Por ejemplo, yo opino, ¿ok? O por ejemplo, a continuación, simplemente son palabras que están allí de más y que de una u otra forma no tienen ningún significado. Simplemente lo que llevan es un conjunto de sonidos indeseados en un momento dado. La verborrea es el conjunto de palabras excesivos para hablar, que muchas veces lo utilizan mucho los políticos, hablan y son palabras totalmente innecesarias. Otro de los elementos importantes cuando hablamos de las cualidades del estilo es la redundancia, cuando se redunda, que es la repetición de un concepto de forma innecesaria. Se repite y se repite innecesariamente, a menos de que el público presente no tenga muy claro los contenidos y objetivos que el orador en ese momento les esté transmitiendo. Es decir, que no haya claridad por parte del orador. La redundancia también, una repetición innecesaria de palabras que significan lo mismo. Como dije anteriormente, los políticos, por ejemplo, utilizan mucho la redundancia, redundan en lo mismo y en lo mismo y significa lo mismo, dicen la misma palabra o la misma oración en diferentes términos. Y muchas veces el pueblo, por decirlo así nosotros como tal, o el oyente, dice, wow, qué inteligente es, y simplemente está diciendo más de lo mismo. Las muletillas, y lo digo así, de esta forma tan abierta, que es el conjunto de repetición incontrolable. Por ejemplo, cuando decimos por supuesto, cuando decimos ok, cuando decimos sale, que es una palabra muy común. Mira, estás entendiendo esto, sale, y vas a aquello, sale. Es decir, que la muletilla simplemente representa una repetición que no se puede controlar y que lo dices hasta inconscientemente. Son frases, son palabras cortas que se encuentran agregadas dentro de un discurso, pero que de una u otra forma no le agregan ningún valor a la comunicación, ningún peso, ningún contenido como tal al foro o la comunicación que usted desea. Por el contrario, apartan o distraen la atención del público en general y no se va a escuchar claramente el tema principal. Por ejemplo, una de las grandes muletillas que se utilizan, mira, ok, sí, sale, ¿verdad? Entonces, porque son muletillas que se deben de evitar. Obviamente, no es nada fácil, mis queridos estudiantes, pero que son palabras que con mucha lectura, con mucha comprensión, con buena redacción, con escribir textos, nos permiten mejorar poco a poco y también grabarnos cuando se vaya a dar un discurso, mirarnos al espejo, nos permiten el poder evitar, comentar y cometer estos errores de muletilla. Otra de las cualidades que debemos de evitar, que no se deben decir a la hora de trabajar con un estilo particular, es la cacofonía. La cacofonía representa ese sonido desagradable de la pronunciación cercana de dos o más palabras acústicamente similares. Por ejemplo, cuando hablamos actualmente o prácticamente, toda la población está consciente del calentamiento global, cuando la forma correcta de decirlo es, en la actualidad, prácticamente toda la población está consciente del calentamiento global. Es decir, que estamos diciendo palabras o dos palabras semejantes. Aquí lo dijimos claramente, actualmente, prácticamente. No hace falta con decir actualmente la población está consciente, o lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, o también llamado COVID-19. Actualmente la población está consciente, sin necesidad de decir actualmente, prácticamente. Estamos haciendo uso de palabras totalmente innecesarias. La coherencia
representa otra cualidad del estilo y que permite manifestar un conjunto de ideas expuestas y que deben ser lógicas. Y hay que evitar las contradicciones. Por eso que un orador, antes de poder llevar a cabo una actividad, presentar una actividad, debe estar totalmente preparado. Así lea previamente el programa en caso de una reunión, una junta de padres y representantes, una junta con colegas, si va a presentar algún artista, un programa en específico, usted debe ser coherente con su discurso. Y para ser coherente es importante estar preparado. Otra de las cualidades que se permiten dentro de todo esto es la sencillez. Es huir de lo complicado, que muchas veces nos queremos complicar para que se escuchen bonitas muchas palabras y lo que hacemos es complicarnos la existencia, porque son palabras que muchas veces no utilizamos y nunca hemos manejado. Por ello que cuando prepare un discurso, prepárelo con sencillez pero con mucho profesionalismo. Hablo sencillez utilizando un lenguaje totalmente simple y que pueda llegar con mucha facilidad al público en el cual usted desea manifestar su comunicación. Y por otra parte, que no sea complicado, con palabras totalmente fáciles hasta para pronunciar usted mismo. Y sea totalmente natural. No finja ser otra persona, no imite absolutamente a nadie, sea siempre usted mismo, porque nadie va a pretender ser mejor que nadie y compite contigo mismo. Otra de las características es la simpatía, que representa ese carisma o esa característica de una persona que la hace atractiva y agradable a primera vista. Bien sea a través de su voz, bien sea a través de su sonrisa, bien sea a través de su gestualidad. Pero siempre trate de ser simpático, pero no sobreactúe. Sea siempre usted mismo. Si usted es una persona seria, una persona rígida, facialmente no hay problema. Hay animadores de todo tipo y que simplemente cada quien debe ser sí mismo y compita, pero con usted mismo. No pretenda ser igual o mejor que los demás. Sea mejor que usted mismo, que esa va a ser la mejor competencia y el mejor aprendiz va a ser usted. Otro de los elementos bastante importantes dentro de la comunicación es el volumen, elementos relacionados con la voz. Recuerden que el volumen va a ser esa fuerza o esa amplitud de los sonidos y va a ser la extensión de su voz, la potencia, que puede ser bajo o puede ser alto. Esto va a depender de muchos factores, por ejemplo, la distancia entre el público, con quién está, o si lo que estés cantando, si está actuando, debe de proyectar la voz. Para ello hay técnicas de proyección de voz. La intencionalidad del mensaje. Muchas veces cuando jugamos con el volumen de nuestra voz, le permitimos darle más emoción a un texto, le permitimos dar más atención también al público que está oyendo en un momento determinado. Así, su volumen de voz le va a permitir darle emoción y darle mayor comunicación, mayor coherencia, mayor fuerza al discurso que usted pretende dar. Hablar con la voz baja puede sugerir que usted no está seguro de lo que está diciendo o no se cree lo que usted está diciendo. Es por ello que es importante primero creerse lo que estamos diciendo, prepararnos para decir la información adecuada y que tengamos siempre claro nuestros objetivos. Ya para ir finalizando un poco, igualmente toda la información la tienen bastante clara y concisa dentro de estos digamos, el trabajo Word y la presentación en PowerPoint. Otro de los elementos que quiero hablarte en las competencias comunicativas es la dicción o articulación, que es un gran defecto que tienen muchos individuos en no abrir suficientemente la boca para que nuestras palabras puedan salir adecuadamente. Si yo no abro la boca, mi mensaje no se va a dar. Es decir, que tengo que articular. Para ello hay ejercicios, para ello hay muchas técnicas y una que les puedo
facilitar rápidamente a través de este video para aquellas personas, porque sé que hay algunos estudiantes dentro de la clase y los he escuchado cuando leemos que tienen problemas de articulación. Mira, usted se coloca un lápiz o una pluma debajo de la lengua.